Bienvenidos a este mini vídeo sobre la suma financiera de capitales. Vamos a ver en primer lugar en qué consiste la suma financiera de capitales. En realidad lo que vamos a hacer es sustituir varios capitales por uno solo equivalente a todos ellos. Ese es el concepto de suma financiera. Cambiar varios capitales, sustituirlos por uno solo equivalente financieramente a los anteriores. ¿Cómo vamos a calcularlo? Bien, para calcular la suma financiera de varios capitales, por ejemplo, estos que tenemos en este gráfico, C1 con vencimiento en T1, C2 con vencimiento en T2, C con vencimiento en T lo que vamos a hacer es trasladar todos esos capitales hasta un punto de referencia, un punto arbitrario de referencia. Y vamos a utilizar el tiempo interno, que lo tenemos aquí. Z1 para el primero, Z2 para el segundo, Zn para el último capital. Al trasladarlos, lo que vamos a hacer en realidad es, para el primer caso, tendríamos C1 por, vamos a coger la ley genérica, F de Z1. Para C2 tendremos C2 por F de Z2. Para C'N tendremos C'N por F de Zn. Bien, esa sería la traslación o la proyección de los capitales sumandos. Pero en la suma financiera, y esto es fundamental, además de trasladar los capitales sumandos, tenemos que también trasladar el capital suma financiera que le tenemos aquí. Le hemos identificado con la letra S con vencimiento en T, de tal forma que el tiempo interno será Z, es decir, tendremos S por F de Z. Bien, pues el capital suma financiera lo que tiene que verificar es que su proyección va a ser igual a la suma de las proyecciones de los capitales sumandos, es decir, C1 por F de Z1 más C2 por F de Z2 más puntos suspensivos, C'N por F de Zn tiene que ser igual a S por F de Z. Bien, en la ecuación anterior hay dos incógnitas. La vamos a escribir la ecuación anterior, Z1, F de Z1, más Z2, y así también practicamos un poco, más puntos suspensivos, C'N por F de Zn es igual a S por F de Z. Bien, pues en esta ecuación hay dos incógnitas. La cuantía del capital suma y el tiempo interno, porque lo normal y lo lógico es que nos den las cuantías de los capitales sumandos y sus vencimientos. Bien, pues en esa ecuación lo que vamos a hacer, o podemos hacer dos cosas. Si se da el Z, nos dan un Z o ponemos un Z arbitrario, obtendremos la cuantía del capital suma que le corresponde. O bien, si nos dan o establecemos un capital suma, una cuantía del capital suma, obtendremos la Z correspondiente. En este caso, que tenemos aquí, en este segundo caso en el que se obtiene Z dado S, vamos a diferenciar el vencimiento común del vencimiento medio. En realidad, el vencimiento común es precisamente eso. Se obtiene un Z, el Z que le corresponda, a un S que nos han dado o nos hemos dado. Mientras que el vencimiento medio consiste en suponer que ese S, esa cuantía del capital suma que nosotros ponemos, es igual a la suma aritmética de las cuantías de los capitales sumandos. Sería un caso particular del caso general. Las cuantías
la cuantía del capital suma es la media es la suma aritmética de las cuantías de los capitales sumandos. A modo de resumen, diremos que la suma de capitales financieros no es lo mismo que sumar aritméticamente las cuantías de los capitales sumandos. Para que el capital suma sea equivalente a los capitales sumandos es necesario proyectar tanto las cuantías de sus capitales como la del propio capital suma. De aquí se deriva precisamente el error más habitual, que no hay que cometer, por supuesto, a la hora de calcular el capital suma, y es que, como veis, no se proyecta la cuantía del capital suma. El vencimiento común es la fecha que se obtiene para una cuantía dada del capital suma, y el vencimiento medio es un caso particular de ese vencimiento común, que consiste en suponer que la cuantía del capital suma es la suma aritmética de las cuantías de los capitales sumandos.